Son las 9:04 de la mañana. Carlos González, Omar Mariluz los acompañan en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 23 de mayo. Carlos, nos acaba este mes. Temas importantes, temas claves. Hemos hablado de la coyuntura electoral, pero no podemos dejar pasar lo que hemos visto, lamentablemente, a raíz de la pandemia, de la crisis económica, ¿no? Desatada por la pandemia. Pues el impacto ha sido tremendo. Ha dejado lamentablemente a millones de peruanos sin trabajo en la época más dura del cierre de la economía. Por mayo, junio, exactamente hace un año, veíamos que 7 millones de empleos se habían llegado a perder. Esto definitivamente tuvo un impacto en las cifras de pobreza, y lo que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística e Informática es que ya somos casi 10 millones de pobres en el país. Solo en el 2020 más de 3 millones de nuevos pobres se han sumado. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cuán difícil va a ser para esas familias salir de la pobreza? ¿Cuáles son las medidas que se necesitan para luchar contra ese flagelo? Lo vamos a conversar en este momento con el exministro de Economía, Alonso Segura. Señor Segura, ¿cómo está? Buen día. Señor Segura, ¿estamos conectados? A ver, vamos a conectarnos de inmediato. Hay unos inconvenientes técnicos que son usuales, pero como les comentaba, ¿no? El tema de la pobreza, Carlos, es clarísimo, pero ¿qué significa la pobreza? Es decir, más allá de la cifra, ¿no? Más allá de la cifra de decir que hay casi 10 millones de peruanos que gastan menos de 360 soles mensuales, ¿ah? Que es la línea que establece para esta medición el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 360 soles. ¿Quién puede vivir gastando menos de 360 soles al mes? ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cuáles son las condiciones de vida de esas familias? ¿Cuál es el futuro que le espera a los niños que crecen en familias pobres? ¿Qué capacidad de aprender, de estudiar, de acceder a servicios sanitarios, a servicios básicos tienen? ¿Cuánto nos podemos demorar en volver a niveles prepandemia? Dar un salto de 10 puntos, que es lo que hemos dado, de 20% a 30% subió la pobreza en solo un año. A ver, ¿cuánto nos puede demorar y qué estrategias se necesitan plantear, Carlos? Eso es lo que necesitamos precisamente conocer, cuáles son las medidas, cuáles son las estrategias que deberían tomar las autoridades, principalmente el Ejecutivo, para poder reducir este grave problema que tenemos. Y el Instituto Nacional de Estadística e Informática también revela algunas cifras que hay que considerar, ¿no? 92,4% de peruanos que se encuentran en situación de pobreza tienen un empleo informal, ¿no? Entonces acá vemos dos indicadores que resisten pues a la reactivación, como es la pobreza vinculada a la informalidad, que también sabemos trae graves problemas a la economía nacional. Sí, claro, y entendiendo que una persona que trabaja en la informalidad gana menos que una persona que trabaja en la formalidad. Entonces, ahí hay varios temas, porque nuevamente nos debemos preguntar cómo hacemos para reducir la pobreza, pero para reducirla de manera sostenible. Ojo, no digo que no haya necesidad de emprender una política de subsidios, de bonos focalizados, ¿no? a las personas y a las familias pobres que lo necesitan, pero la pregunta es, ¿cómo generamos ingresos para esas familias, ingresos constantes, sostenibles, a través del empleo, que es lo que queremos crear en este momento? Me parece que ya tenemos conectados al exministro de Economía, Alonso Segura. Señor Segura, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Omar, buenos días. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Ante todo, feliz cumpleaños, entiendo que eso es cumpleaños. Muchísimas gracias. Bueno, feliz cumpleaños. Quería partir con el tema las cifras son realmente preocupantes, un poco de lo que se esperaba en realidad con la pandemia y la crisis económica, pero empecemos, ¿qué significa para el país haber subido de 20 a 30% de pobres, de tener casi 10 millones de pobres? Es un retroceso de más de 10 años, más de una década en términos de reducción de pobreza, ¿no? Ahora, el impacto, hay,
dos factores importantes que mencionar. Uno, que el impacto es diferente dependiendo de la ubicación geográfica de las personas, dependiendo del sector económico, ¿no? Por ejemplo, el impacto a nivel de Lima ha sido mucho más alto, y en costa después más que en sierra, más que en selva. Es decir, el impacto ha sido diferenciado en función del grado de informalidad de las regiones, y formalidad obviamente. Las regiones más formales han sufrido más. ¿Por qué? Porque han sido las que han acatado las medidas de paralización de manera más estricta, ¿no? Entonces ha habido ese efecto inverso de alguna manera en que uno creería ha impactado más en zonas fuera de Lima. No, Lima es lo que más sufrió, después Costa, etcétera, etcétera, ¿no? Lo segundo, que sí es un factor importante para mencionar, es que esta medición de pobreza es de alguna manera una foto hacia atrás. La pobreza no se toma el último día del año, se va midiendo con la encuesta nacional de hogares a lo largo del año, se va recogiendo la información. Y como sabemos, el año pasado fue un año absolutamente atípico, en que tuvimos, por ejemplo, más de 40% de la población que no tuvo un trabajo, o sea que la población ocupada cayó en 40%, ¿de acuerdo? Estamos hablando de, digamos, cerca de 8 millones de personas que perdieron su trabajo, pero esas cifras al cierre del año pasado, las cifras nacionales están solo al cierre del año pasado, ya era 5% de caída. Calidad de empleo es otra cosa, ¿ok? Es así, todavía se ha recuperado, pero menos. Pero el punto que quiero decir es que estas cifras son terribles, pero reflejan lo que ocurrió en promedio el año pasado, en gran parte del año pasado, no lo que estamos viviendo hoy. Cuando tengamos las cifras del 2021, va a ser un poquito más clara porque no va a haber tanta diferencia entre un mes y otro, un trimestre y otro, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parte, digamos, un poquito para poner digamos, el sesgo un poco menos negativo, ¿no? Pero efectivamente, hemos regresionado 11 años en promedio en términos de reducción de pobreza, y en algunas regiones, zonas del Perú, podemos estar hablando de 13 o 14 años, ¿no? Pero ya debe estar mejor, Segura, ¿no? El aumento de la pobreza, ¿podemos ver la causa únicamente en la pandemia y en la emergencia sanitaria o también en función a la actuación de algunas autoridades regionales y del Ejecutivo? Ha sido fundamentalmente el resultado de las medidas de aislamiento, ¿no? De las cuarentenas. Ha sido fundamentalmente eso. Lo que podemos discutir es si las medidas fueron adecuadas, uno, y dos, o fueron excesivamente severas, y dos, si se implementaron adecuadamente otras estrategias para evitar que estas cuarentenas fueran tan rígidas o tan largas, ¿de acuerdo? Pero el incremento de pobreza responde a la imposibilidad de las personas de poder trabajar o de que sus fuentes de ingreso del trabajo se reduzcan sustancialmente. Ese patrón que les dije de pobreza también se ve en empleo y también se ve en ingresos o en gastos de los hogares, ¿no? Los ingresos de los hogares se cayeron el año pasado en promedio casi 21%. Los gastos se cayeron algo menos, 16%, pero es bastante, es fortísimo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué se caen más ingresos que gastos? Porque los hogares han suplido de alguna fuente de ahorro lo que han podido. Y ahí vemos otros patrones. El gasto de los deciles más bajos, más pobres, de los segmentos más pobres de la población, cayó un poco menos que el de los más altos, pero los ingresos cayeron muchísimo más. ¿Qué pasó? Los segmentos más afluentes tenían otras fuentes de ahorros para poder compensar. Entonces, al final, todo esto responde a la estrategia de paralización. Algunos creerán que fue correcta, otros creeremos que no fue la adecuada y que no se hizo lo suficiente en términos de medidas de seguimiento, pruebas adecuadas, seguimientos de contactos, aislamientos, adquisición oportuna de vacunas. Hay que reconocer que este gobierno sí está adquiriendo las vacunas y está desplegando la vacunación. El gobierno pasado nos dejó sin vacunas. Es decir, la función, la gestión pública y las decisiones de política pública, económica y sanitaria sí han tenido un impacto importante en pobreza extrema, ingresos, gastos de los hogares, ahora, empleo, etcétera, ¿no? Mirando hacia adelante y mirando el corto plazo, ¿no? ¿Cuál debería ser la estrategia o en qué punto se debería enfocar la estrategia de cualquiera
de los dos candidatos que gane la presidencia para justamente empezar a reducir estas abultadas cifras de pobreza, concentrarse en fortalecer programas, los programas sociales, concentrarse en promover la inversión? ¿Dónde debe estar puesto el ojo? Lo primero es continuar con la vacunación, acelerarla lo máximo posible y no meter ideologías ahí, ¿de acuerdo? Un gran logro, creo que el principal logro de este gobierno del presidente Sagasti es que han conseguido vacunas y están vacunando, con sus errores al comienzo, lo que uno quiera, pero está funcionando y tienen que acelerarlo lo máximo posible. Eso es lo primero, ¿ok? Para evitar posibles futuras olas, cierres, para que se normalice la vida de los peruanos, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Ahora, yendo a la parte económica, son dos patas, es como dos piernas para caminar. Necesitas apoyo todavía a algunos segmentos de la población, pero muy focalizados. Ojo, como dije, la caída de empleo de población ocupada fue de 40% en abril del año pasado. 49% en zonas urbanas, por ejemplo, para que se tenga una idea. Es brutal, la mitad de la población no tenía un trabajo. Hoy día esas cifras son de 5, 8%, ¿de acuerdo? Y posiblemente menos porque estamos viendo una foto todavía de hace unos 4 meses. No hay cifras oficiales, como dije, a nivel nacional. En Lima sí, y se sigue recuperando, ¿de acuerdo? Entonces, hay segmentos de la población que han caído en pobreza y siguen ahí. No será 30, pero ciertamente más del 20. Entonces, más allá de tus política social destinada a los pobres existentes previo a la pandemia, necesitas apoyo para los nuevos pobres, ¿ok? Pero ya no son un segmento mayoritario, ya no necesitas bonos universales, por ejemplo. Entonces tu política social tiene que ser focalizada a los segmentos que han caído en esta situación. Eso es un lado, pero el mayor generador de recuperación de la situación económica en los hogares y de recuperación de los indicadores sociales del país es generar empleo. Y el empleo, una parte pequeña la puede generar el Estado con programas temporales, impulsando adecuadamente y de manera eficiente la inversión pública, por ejemplo, algunos programas de empleo temporal, pero por ahí no va. El empleo, el gran empleo lo genera el sector privado. Entonces tenemos que generar las condiciones para que haya inversión privada que genere empleo. Esperemos que cada vez empleo más formal, mejor calidad de empleo. Para eso tampoco hay una varita mágica. Para eso hay que trabajar en políticas de largo plazo, hay que trabajar en invertir más en educación, en salud, en capital humano, políticas para reducir la heterogeneidad productiva, ¿sí? lo que llamamos algunos, PIROES, etcétera, diversificación productiva, trabajar en insertar a la PYME, que es el gran generador también de empleo, lamentablemente informal, poder insertarlo en cadenas de valor, mejorar su calidad, etcétera, ¿no? Esas son las tareas, pero digamos, poniéndolo en claro, inversión privada es la que te va a generar el gran empleo, el sector público te puede mitigar, amortiguar un poco en corto plazo, pero no te va a solucionar el problema. Muchísimas. ¿No? Más bien tiene que tener políticas correctas. Perfecto, muchísimas gracias, señor Segura. Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas. Son las 9:18, Carlos, hacemos una pausa, venimos con más en Ampliación de Noticias.